Buenas noches, mi nombre es Liliana Chilatra Mendoza, estudiante de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, y soy del grupo 2 de Publicaciones Periódicas y es un trabajo para el profesor Jairo Hernán Díaz. En esta ocasión, lo que queremos es hacer un breve resumen y el aprendizaje que he obtenido en este tiempo gracias al profesor Jairo, y es lo siguiente. Primero que todo le quiero hablar de qué es publicaciones periódicas, y es aquella editada en partes sucesivas que tiene designaciones numéricas, cronológicas, y estas pretenden aparecer indefinidamente. ¿Cómo encontramos estas publicaciones? Los encontramos por medio de revistas, periódicos, anuarios, boletines, monografías, actas, instituciones y memorias de encuentros. Ahora bien, generando un marco conceptual básico sobre el tema de publicaciones seriadas. Primero que todo, no podemos ser ajenos a que hay muchas personas o en la sociedad encontramos personas que no tienen acceso a las bibliotecas. Es por eso que nosotros como bibliotecólogos debemos de tener en cuenta, y es muy importante que aquellas personas que son aledañas también tengan acceso a las revistas. Quiere decir que las personas que cuenten con internet ahora no es un tabú que puedan ingresar desde allí y puedan consultarlas directamente sin necesidad de ir a una biblioteca. Ahora encontramos una variedad de interés en las revistas, en las publicaciones seriadas. Encontramos tecnología, ciencias, trabajos manuales, medicinas y encontramos casi que en todos los campos. En conclusión, ¿qué podemos encontrar entonces en unas publicaciones seriadas? Un título para todas sus partes. Quiere decir, por ejemplo, si vamos a hablar de universitas médicas, quiere decir que en ella vamos a encontrar una designación numérica, vamos a encontrar una periodicidad y una designación cronológica. Quiere decir que cuando nosotros vamos a buscar unas revistas, encontraremos entre ellas el título, que por ejemplo sería Universitas Médicas, encontraremos el año, volumen y el número, y es de esa forma que lo vamos a encontrar. Ahora bien, definamos el concepto de tipos de publicaciones seriadas. Entre ellos vemos los periódicos. ¿Qué es un periódico? Es una publicación seriada que por lo general se publica todos los días y este se denomina a diario. Su contenido es de carácter informativo. Quiere decir que además de encontrar casos de investigación, también vamos a encontrar un órgano publicitario. Esta fuente de investigación es de valor sociohistórico. Ahora bien, hablaremos de las revistas, como vemos acá. La revista, sin lugar a duda, es una de las más importantes publicaciones seriadas, siendo fuentes de información, primordial para la transferencia informacional de la ciencia y la tecnología. También encontramos las revistas especializadas. Cuando hablamos de las revistas especializadas, quiere decir que tiene algún interés o una temática permitiendo que los lectores puedan estar en el progreso en diferentes áreas del conocimiento. Encontramos revistas, por ejemplo, de asociaciones, siendo reflejo del pensamiento de la entidad que lo edita. En este caso también encontramos, por ejemplo, revistas que sacan las instituciones. En este caso, tengo un ejemplo que puede ser, por ejemplo, la revista Javeriana, el cual edita la misma institución. Encontramos también las ciencias aplicadas, en el cual vemos ciencias tecnológicas, ingeniería, entre otros. Ahora bien, ¿qué es la serie monográfica? Es un conjunto de ítems documentales constituido por más o dos ensayos, conferencias, encontramos también los artículos y desde allí encontramos una temática. Encontramos las actas, los anales, los anuarios, los boletines, las memorias, los índices y los abstracts. Ahora bien, nos preguntamos qué es el título. Y el título es la palabra o frase que identifica la publicación seriada y es común a todos los fascículos, entregas o partes componentes. Quiere decir que cuando nosotros estamos buscando, por decir, una revista de medicina, sí, puede ser de medicina, como estábamos hablando de análisis de medicina, todas se identifican con el mismo título.
quiere decir que tienen el mismo componente y estas a su vez pues ya se desprenderá de los volúmenes, los números y los años. ¿Qué es una designación numérica? La designación numérica a su vez está dada en partes o fascículos o entregas de una publicación seriada que se le asigna un número consecutivo. La designación cronológica, esta designación cronológica corresponde a la fecha que aparece en cada fascículo o entrega. En este caso, si encontramos una publicación diaria, quiere decir que lo encontraremos, por ejemplo, mayo 18 del 2017. Si hablamos de una publicación cuatrimestral, quiere decir que es cada 4 meses. Puede ir, por ejemplo, de enero a abril del mismo año. Si encontramos una publicación trimestral o cada cuatro estaciones del año, en el caso de verano es una summer, que pues así como lo comenté anteriormente, lo vemos de esa forma. ¿Qué es una periodicidad? Periodicidad quiere decir que es una aparición de dos números sucesivos de una publicación seriada. Lo encontramos en un diario, en un semanario, lo encontramos quincenal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual y bienal. Lugar de publicación, exactamente como lo dice su nombre, es de dónde sale esta publicación, o sea, de qué sitio, de qué lugar, de qué ciudad o de qué localidad, de dónde se edita esta publicación. Editor. Editor es la entidad responsable del contenido intelectual de la publicación. En muchas publicaciones, este dato es implícito en el subtítulo de la publicación. Ahora bien, vamos a hablar de la forma de adquisición de estas publicaciones. Tenemos, por ejemplo, la forma de adquisición es el dato que indica si la publicación se obtiene por compra, por donación o por canje. Si hablamos de compra, es cuando la institución tiene un convenio, digamos, con una editorial, ejemplo. Entonces, esta editorial es la que le suministra estas publicaciones o el material. Si lo encontramos por donación, es alguien que dona esta revista a la institución, a la universidad, a la biblioteca. Si lo hablamos de canje, es cambio a cambio. Ahora hablemos de la dirección postal. Es una publicación donde aparecen diferentes direcciones, quiere decir encontramos el editor, encontramos el impresor, encontramos el distribuidor y para ello el bibliotecólogo es el que conduce a establecer un contacto para la adquisición. Ahora hablemos qué es el ISSN. El ISSN es el número internacional normalizado para publicaciones seriadas. Quiere decir que en este caso nos compete ya que este es el registro o el número con que está identificado estas publicaciones seriadas. A ver, el ISSN consta de 8 dígitos. Quiere decir que los números cuentan del 0 al 9, excepto en la última cifra que puede ser una X. En este caso, encontramos, es un elemento que está relacionado con el título de la publicación seriada y es un código único para la identificación del mismo. Podemos verlo como si fuera un código de barras, pero está identificado para esa publicación seriada. Ahora bien, ¿qué es el dato de indización? Es aquel que indica los nombres de los índices y los servicios de los abstracts que registran y analizan los artículos de una revista. Ahora bien, ¿cuál es el control, el acceso, la selección y la adquisición? Y esto también quiero decir que esto lo maneja, depende de la institución. Cada institución maneja unas políticas y es así que ellos manejan el acceso y la adquisición de los mismos. Hay unas que manejan, por ejemplo, los tipos de Cartex y encontramos también agencias distribuidoras, encontramos editoriales o en el caso librerías o las distribuciones que se encargan de proveer las revistas seriadas. Ahora bien, ¿qué es la selección?
La selección consiste en elegir unas publicaciones seriadas apropiadas, esto con el fin de qué? De que se van a escoger las que tengan mayor demanda. Quiere decir que satisfagan las demandas ya sean de los usuarios o viendo las necesidades de la institución o de los usuarios. ¿Cuál es el proceso de selección? Un bibliotecólogo o un profesional de la información debe velar por la calidad del acervo bibliográfico. Está a su cargo, quiere decir que tiene que preseleccionar, tiene que verificar realmente si es viable, si se está adquiriendo por la necesidad o que se está viendo en los usuarios o en la institución, dependiendo de su auge. Ahora bien, también encontramos que, depende de la demanda que tengan esas publicaciones seriadas. Quiere decir, por ejemplo, si encontramos una revista que es Dinero, sabemos que la revista Dinero es muy consultada por los usuarios y esta no puede faltar en una biblioteca o no puede faltar en un sistema. Quiere decir que esta es una revista que debe estar constantemente y que no se puede abandonar. Depende también las necesidades y la incurrencia del usuario, que solo demande la información que consiste y que necesite. Por ello, una biblioteca es conveniente siempre prestar atención a los temas y a las necesidades de los usuarios y de la información que requiera la institución. Las fuentes de selección más comunes son los directorios de las publicaciones seriadas, las bibliografías, las publicaciones seriadas, por ejemplo, como los catálogos colectivos, los índices, los abstracts, las reseñas bibliográficas aparecidas en la revista, los catálogos editoriales, los boletines bibliográficos. Ahora bien, hablemos de los catálogos colectivos. Y esto los encontramos como una herramienta de las publicaciones seriadas, puesto que registran las existencias de una institución, de una región o de un país. ¿Cuál es el proceso de selección? Una vez se conforma un comité de selección y definidas las políticas, los criterios, estas hacen un proceso de selección como tal y esto lo hace en la parte de desarrollo de colecciones. Para ello, el bibliotecólogo anticipadamente debe haber hecho unas listas preliminares, debieron de haberlo llevado, por ejemplo, a un comité, haberlo estudiado, haber establecido las prioridades y haber estudiado las publicaciones solicitadas y las que se van a sugerir para la selección. Y esto pues también hay que ver que hay unos criterios establecidos y dependiendo de esos criterios y apoyando en las fuentes de selección, es así que se llevan ya para la compra. Por cada título que se va a someter a consideración, siempre hay un estudio. Recordemos, para eso hay un comité. Ahora bien, ¿qué es el RA y qué es el formato MARC? El RA se anuncia como un nuevo estándar para describir y dar acceso a los recursos. Este es diseñado para el mundo digital. La norma comprende un conjunto de instrucciones que cubren todos los tipos del contenido y los medios. ¿Y qué es el formato MARC? El formato MARC es la utilización de un formato de automatización de la información, ya que el formato MARC, con ello, nosotros lo que vamos a hacer es extraer una información. Para ello vamos a dar, es un formato que nos muestra unos esquemas y nos permite manejar unos campos. Quiere decir que en el momento que nosotros estemos analizando y catalogando, clasificando, vamos a manejar unos campos que son estándar dependiendo de los formatos. En este caso hay unos formatos para las revistas, hay unos formatos para los libros, hay unos formatos para los videos y asimismo hay unas etiquetas, el cual que permite eso, que cuando nuestros usuarios estén buscando en un catálogo, ellos adquieran la información y nos traiga realmente lo que nosotros necesitamos. Quiere decir que si buscamos un título, si buscamos un autor, si estamos buscando, por ejemplo, en el caso de una revista sobre algún tema, que nos traiga realmente la información que estamos necesitando. Ahora bien, para cerrar, ¿cuáles son los servicios de una biblioteca? ¿Cuáles son los servicios que realmente como tal están adquiriendo nuestros usuarios y qué es lo que ellos realmente
necesitan, qué servicios es lo que les puede ayudar a que tapen esos huequitos y digan, bueno, yo necesito, por ejemplo, que me busquen un documento que no lo encuentro. Entonces, para ello, por ejemplo, si no encontramos o si no podemos bajar, por ejemplo, un PDF de un artículo, lo que hace es que para ello también encontramos un servicio que se llama conmutación bibliográfica. Y son aquellos servicios que realmente satisfacen las necesidades de nuestros usuarios. Para ello encontramos unos servicios que son del tema y que encontramos que es la promoción, la orientación y el entrenamiento, la búsqueda y suministro de información, el préstamo y la fotocopiadora. ¿Qué encontramos, por ejemplo? Si nosotros vamos a una biblioteca y queremos ver, por ejemplo, sobre unos temas referentes de algunas revistas, para ello encontramos unas exhibiciones donde podemos, por ejemplo, colocar las revistas que sean llamativas, donde encontremos revisteros, encontremos carteleras. Encontramos también una asesoría, que ustedes bien saben que la asesoría es muy importante para un usuario, ya que muchos de ellos en ocasiones pueden estar perdidos o no pueden encontrar un X requerimiento, y para eso está la parte de la asesoría para poderlos orientar y que, por ejemplo, ellos en este caso encuentren unas publicaciones seriadas que realmente ellos requieran y que satisfagan el contenido que ellos están necesitando en el momento. Para ello también encontramos un entrenamiento del usuario. ¿Cómo podemos hacer un entrenamiento del usuario? Por ejemplo, puede haber una capacitación a los usuarios, podemos verlo por otros servicios como es la referencia donde podemos despejar dudas, por ejemplo, por medio del chat, por medio de la web, por medio de un correo, por medio de teléfonos. Entonces, esta es la forma de poderlo despejar. Encontramos la elaboración de bibliografías para cuando ellos no encuentran, por ejemplo, cuando están haciendo su tesis o trabajo de grado, cuando son investigadores, están buscando sobre un tema X. Encontramos una parte que se llama elaboración de bibliografías, que lo que se hace es buscar sobre el tema que ellos están requiriendo, y es así que ellos pueden extraer la información ya teniendo una ubicación más acertada. Encontramos la elaboración de resúmenes, las traducciones, encontramos los servicios de préstamo, que es a donde se entrega al usuario la publicación que él está solicitando para que pueda utilizarlo de acuerdo a la necesidad de información. Encontramos el préstamo en sala. El préstamo en sala puede ser el préstamo en sala en hemeroteca, donde ellos pueden seleccionar las publicaciones seriadas de la biblioteca y donde ellos pueden utilizar el tiempo necesario para investigar esta tesis, esta revista, y que puedan permanecer en una sala de lectura. Encontramos los préstamos a domicilio, el cual consiste en el préstamo de publicaciones a los usuarios para que hagan uso de ellas fuera de la biblioteca. Encontramos el préstamo interbibliotecario, que quiere decir que si nosotros no tenemos, por ejemplo, las publicaciones solicitadas, este servicio lo podemos solicitar a otras bibliotecas, el cual los tienen, el cual ellos pueden acceder a ella por medio de bibliotecas. Quiere decir que el préstamo interbibliotecario es entre instituciones y es una forma de facilitar de que el usuario tenga la información. Tenemos también el servicio de fotocopiadora, que por ejemplo cuando un usuario no puede, digamos, sacar una revista o necesita hacer unas reproducciones de las publicaciones o de alguna parte, para ello existe el servicio de fotocopiadora. Y realmente quiero decir que me deja como siempre con el profesor Jairo, un gran aprendizaje, porque este es un tema de gran interés y para nosotros que somos profesionales realmente es como asentarnos más sobre el tema y realmente ver qué tan importantes son las publicaciones seriadas, qué tan importante es una hemeroteca, qué tan importante es poder acceder desde mi casa cuando yo no puedo ir a una biblioteca y puedo desde allí ingresar y puedo buscar temas específicos en una publicación. Qué tan importante es saber, por ejemplo, editar campos, analizar, por ejemplo, una publicación, cómo adquirir las publicaciones seriadas, cómo son los procesos para adquirir ellas, cuáles son los servicios, por ejemplo, de una hemeroteca
o cómo le podemos brindar a nuestros usuarios una asesoría sobre ellas. Como siempre, muchas gracias, profesor Jairo, y para mí es un gusto haber terminado este tema y esta materia con usted, como siempre, dejándonos un gran aprendizaje. Muchas gracias.